Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Monterrey y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Calley, Puerto Rico y en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y cualquier otro lugar de alguna otra nación que esté a través de la línea telefónica o que puedan ver y escuchar esta conferencia. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y Dios nos dé su palabra y nos permita entenderla. En esta mañana quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, un pasaje muy importante para nosotros en este tiempo. Y dice así, comenzando en el verso 6, dice: verso 5, vamos a leer en adelante, dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, le dijo Eliseo, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Ya había acontecido en la misma forma en otras ocasiones que Elías le dijo: quédate aquí. Y Eliseo dijo: no me quedaré. Donde quiera que tú vayas, ahí yo voy contigo. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se le pararon delante a lo lejos, y ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla
del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y en Éxodo capítulo 3, verso 4 en adelante dice: viendo Jehová que él, Moisés, iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Dios de Jacob, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Dónde está el Dios de Jacob? ¿Y quién es el Dios de Jacob? El Dios de Jacob es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y en el Génesis, en el capítulo 12, le hace una promesa muy grande, diciéndole a este patriarca así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el Dios de Abraham, el que lo llamó de Ur de los Caldeos, y el que le dijo que lo haría una nación grande. Le dijo que sería
una bendición a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El Dios de Abraham, el creador de los cielos y de la tierra, colocó una línea de bendición en la raza humana cuando llamó a Abraham. Y las bendiciones de Dios para la raza humana vendrían por esa línea. Por esa causa encontramos que cuando Dios estaba tratando con Abraham, luego con Isaac y luego con Jacob, encontramos que el mundo gentil estaba en tinieblas. El mundo gentil no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tenían sus propios dioses, sus propios ídolos, sus propias ideas religiosas, sus propias convicciones de diferentes dioses. Pero el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, solamente era conocido por el pueblo descendiente de Abraham. Ahora, por cuanto Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ahí tenemos una promesa para los gentiles, pero viene por la línea de la bendición, que es la línea de Abraham, porque la línea de Abraham es la línea del Dios creador de los cielos y de la tierra. El único pueblo que tenía la revelación divina del Dios creador de los cielos y de la tierra era Abraham, Isaac, Jacob y toda esa descendencia hebrea. Pero por cuanto Dios prometió que pasaría la bendición también a los gentiles, esa bendición que estaba en Abraham, entonces Dios preparó el camino para que esa bendición pasara a los gentiles. Ahora, veamos al Dios de Abraham, cómo se ha ido moviendo en las diferentes ocasiones. Quiero aquí que veamos que hay una bendición para los gentiles. Ya la vimos allí y luego en otros lugares dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ahora, el Dios de Abraham, que es el creador de los cielos y de la tierra, se creó un cuerpo teofánico y se le llama el Verbo en San Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, o sea, la palabra, el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el verso 14 dice, vamos a continuar leyendo, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. El Verbo, el Logos, hecho carne. El Verbo, el Logos que salió de Dios, fue el principio de la creación divina. El Logos que salió de Dios, fue el cuerpo teofánico que Dios se hizo, se creó para sí mismo, para habitar en ese cuerpo y en ese cuerpo llevar a cabo la creación de todas las cosas. Él en ese cuerpo teofánico caminaba en medio de su creación. Él en ese cuerpo teofánico llamó a Adán y lo colocó también en un cuerpo teofánico y tenía compañerismo con Adán y Adán con él. Y luego trajo a Adán a la tierra, a un cuerpo hecho por Dios del polvo de la tierra. Y Dios visitaba a Adán todos los días. Adán, siendo hecho su cuerpo por Dios, tenía las dos conciencias juntas, porque tenía su espíritu teofánico en ese cuerpo. Por lo tanto, Adán veía a Dios en ese cuerpo teofánico de Dios, en esa teofanía, y hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Nuestro Dios, el Dios de Jacob, el cual vivió en esa teofanía, pero el propósito divino era continuar bajando, porque Dios habita en la séptima dimensión, pero bajó a la sexta dimensión. Él creó las dimensiones, Él se creó un cuerpo primeramente teofánico, luego creó las dimensiones y fue bajando. Bajó de la séptima dimensión a la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra. Y luego de ahí, su próximo paso sería bajar a esta dimensión terrenal, en donde estamos nosotros. Nosotros vivimos en la dimensión de luz, tiempo y materia. Y Dios tenía en su programa bajar a esta dimensión que Él había creado desde ese cuerpo teofánico. Ahora, primeramente Dios bajó a su hijo Adán y le formó luego de su costado una compañera. Luego allí el ser humano tenía vida eterna en el huerto del Edén. Pero con la caída, el ser humano perdió los derechos a la vida eterna. El ser humano perdió los derechos a la juventud eterna. El ser humano perdió los derechos al pleno conocimiento divino.
El ser humano perdió sus derechos a tener las dos conciencias juntas. El ser humano perdió sus derechos a tener aquí en la tierra, cuando aparece un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico. Y por esa causa, el ser humano, luego de la caída, habiendo perdido todos esos derechos, nace y tiene que morir. También nace en un cuerpo temporal, no un cuerpo sin limitaciones de vida o de poder. También nace con un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, sino un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Por esa causa encontramos que nace, crece y no tiene en sí un conocimiento divino. Tiene que ser enseñado para que así pueda recibir ese conocimiento. También el ser humano nace con la inclinación hacia el mal, por causa de la caída, por causa de su nacimiento en un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios y con un espíritu en la permisiva también. Así es que vean ustedes la situación del ser humano desde la caída. El ser humano cayó en un abismo sin poder salir por sí mismo para volver al lugar original, para volver a la vida eterna. Fue sacado, expulsado del huerto del Edén, donde estaba la vida eterna, donde estaba el árbol de la vida. Ahora, el Dios, creador de los cielos y de la tierra, tiene un programa de redención. Redención es volver, regresar al lugar de origen. Y Él tiene un programa para nuestro regreso a la vida eterna. Tiene un programa para nuestro regreso a la vida eterna, para tener ahí un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno también. Y en ese programa Él tiene incluido a todo hijo suyo. Tiene en ese programa escogido, predestinado a cada uno de sus hijos, los cuales en el tiempo que les corresponde vivir en la tierra, al Dios de Jacob, ven al Creador de los cielos y de la tierra en esa edad o en esa dispensación, llevando a cabo su programa de bendición para los hijos de bendición, que son los hijos de Dios. Ahora, ese programa de redención, Él lo estuvo reflejando en el Antiguo Testamento, en las diferentes fiestas y leyes y estatutos que le dio al pueblo hebreo. Encontramos que el Dios de Jacob le estableció al pueblo no solamente en la ley, sino antes de la ley también, antes de la dispensación de la ley, en la dispensación de la promesa en la cual vivió Abraham, y también en otras dispensaciones anteriores encontramos que
el pueblo había recibido de parte de Dios la revelación divina de cómo acercarse a Dios. Y eso es muy importante porque en cada dispensación el pueblo necesita acercarse a Dios y necesita conocer la dispensación que le corresponde vivir. De todas las dispensaciones hay tres grandes dispensaciones que son la ley, la gracia y el reino. Pero contando todas las dispensaciones son 7 dispensaciones que son inocencia, conciencia, gobierno humano también. Y también tenemos otras dispensaciones, la dispensación de la promesa, en donde Dios trató con Abraham, y también luego de esa dispensación de la promesa tenemos la dispensación de la ley, luego la dispensación de la gracia y por último la dispensación del reino. Ahora podemos ver que en todas estas dispensaciones pasadas Dios se reveló al pueblo y desde el Génesis encontramos que el pueblo allí en la dispensación de la conciencia, cuando ya el hombre había caído, Dios le dio pieles a Adán y a Eva para cubrirse delante de Dios, porque con hojas de higueras no se puede cubrir una persona. Eso representa que con religión humana, con cosas humanas, para uno buscar a Dios, uno no puede cubrirse de Dios. Su pecado no puede ser cubierto. Dios le dio pieles porque se llevó a cabo la muerte de un animalito. Y esto representa a Cristo. El animalito representa a Cristo. También cuando Abel, dice la Biblia, dice San Pablo, ofreció a Dios un mejor sacrificio que su hermano Caín. Y dice que Caín se enojó. Él había traído de los frutos del campo una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y Dios no vio con agrado esa ofrenda, ese sacrificio, pero vio con agrado el de Caín, el de Adán, el de Abel. Vio con agrado el de Abel, pero el de Caín no lo vio con agrado. Y es que una persona le puede traer algo a Dios y no agradarle a Dios. Ahí lo tiene. Porque tiene que ser de acuerdo a su palabra. Tiene que ser de acuerdo a su programa para edad y dispensación en que la persona está viviendo. Y por el pecado se requiere no frutas, no flores del campo, sino lo que trajo Abel, un cordero sacrificado. Dios vio con agrado ese cordero. Para cualquier persona fina hubiera recibido las flores, las frutas y todo eso, y hubiera dicho: el corderito déjelo por allá, porque si eso me lo entregan me mancha toda la ropa y todo así,
y no conviene. Hubiera visto con agrado mejor el sacrificio de Caín, porque se veía aparentemente más bonito, porque qué de bonitura puede encontrarse en un corderito degollado, sangrando ahí frente a uno. Se ve más bonito un ramo de flores con unos frutos, una canasta de frutos y cosas así, se ve más bonita, más elegante. Pero no es asunto de elegancia, sino que es asunto de qué es lo que quita el pecado. Y por cuanto todavía no era el tiempo para ser quitado el pecado del mundo, tenía que tener el ser humano un sustituto que representara aquello que quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, el cordero, esos sacrificios que llevaban a cabo estos hombres de Dios, eran ese sustituto, eran el sustituto que representaba al sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo. En un corderito no hay ningún poder, ni en su sangre tampoco, pero en lo que significa, sí, porque lo que significaba era lo que tenía valor delante de Dios. Significaba, representaba a Jesucristo, y lo que representa a Jesucristo, sí, tiene valor delante de Dios y delante de todos los hijos de Dios. Aunque se veía una cosa muy sencilla, muy humilde. No era asunto de la persona decir, no, yo tengo muchísimo dinero, por lo tanto yo voy a pagar por mis pecados. Y el pobre se quedaba, porque si la sentencia era grande, el pobre no alcanzaba. Ahora, Dios estableció esos sacrificios por el pecado y estaba al alcance de todos y era obligatorio. No era si la persona quería o no quería, aunque en parte era voluntario, porque el que no quería pues no lo hacía, pero nadie se arriesgaba, porque Dios lo estableció en esa forma, y el que no lo hacía quedaba delante de la presencia de Dios con sus pecados sin ser cubiertos, y el juicio divino caía sobre esa persona. ¿Y por qué caía? Por incrédulo, por no creer a lo que Dios había establecido, aunque era una forma sencilla, pero era lo que eso representaba delante de Dios. Representaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí era donde estaba el poder, en lo que representaba ese sacrificio, esa sangre, ese corderito, y la obra en fe, creyendo que llevaba a cabo la persona. O sea, tenía que mezclar fe a ese sacrificio. Así es que vean ustedes el porqué, cosas tan sencillas que encontramos en la Biblia, delante de Dios tienen tanto valor. Es por lo que representan en el programa divino. Nadie podía pensar o imaginarse el porqué Dios aceptaba y pedía esos sacrificios. No es que a Dios le guste ver animalitos morir, o que Dios así le guste que le lleven comida o algo así, no.
más bien es lo que eso significa, lo que eso tipifica en su programa. Es lo mismo que aquella sangre que el pueblo hebreo colocaba sobre el dintel para aquella noche del Éxodo. Es lo que esa sangre representaba. Representa la sangre del Señor Jesucristo siendo aplicada en el dintel de nuestros corazones, para que la muerte no toque nuestra vida, sino la vida eterna. Ahora, en todo esto está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él estaba en los profetas del Antiguo Testamento. La gente buscaba al Dios de Abraham. ¿Y dónde está? Estaba en Noé, estaba en Abraham, estaba en Isaac, en Jacob, en José, y así por el estilo lo podemos ver moviéndose. Luego le apareció a Moisés y se identificó como el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego lo encontramos en Moisés sacando el pueblo de Israel de Egipto, porque no fue Moisés, sino fue Dios en Moisés. Estaba velado en un hombre, en un profeta. Luego lo encontramos en Josué. Luego lo encontramos en cada uno de estos hombres de Dios y profetas de Dios. Lo encontramos en Samuel, lo encontramos también en Elías. Y luego pregunta Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está? Y cuando levanta su mano con el manto, hiere las aguas y se separan. ¿Dónde estaba? Primero estaba en Elías. Eliseo había dicho, yo quiero la doble porción que está en ti, una doble porción del Espíritu que está en ti. Y cuando se para frente al Jordán y hace la misma forma que hizo Elías, se abrieron las aguas y pasó Eliseo. Los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo, y no sabían que era en una doble porción, en una doble porción. ¿Y dónde estaba Jehová, el Dios de Elías? Estaba allí, en Eliseo. Iba pasando de mensajero en mensajero, y de lugar donde estaba un mensajero al lugar donde estaba el otro mensajero, el otro profeta. Así es que estaba en Eliseo llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. ¿Y en qué territorio? En la tierra de Israel. Ahora, luego encontramos el resto de los profetas del Antiguo Testamento, en donde estuvo el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Samuel, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Isaías, el Dios de Jeremías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Daniel, el Dios de Malaquías, el Dios de Zacarías. ¿Dónde estaba? Iba moviéndose. En cuanto a seres humanos, iba pasando así, de un mensajero a otro, de un profeta a otro. Y en cuanto a profetas mayores,
o profetas dispensacionales, Dios no tiene dos a la vez. Por lo tanto, pasa de un profeta dispensacional a otro profeta dispensacional. Y ahí es donde lo encontramos, donde esté ese mensajero dispensacional. Y en ese territorio es el territorio donde él lleva a cabo la obra correspondiente para ese tiempo. Ahora, encontramos que ese mismo Dios habitó también en un templo, un tabernáculo, el cual tenía un lugar santísimo. Pero cuando apareció Jesús, ese mismo Dios de Israel descendió sobre Jesús cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y ya no estaba en el templo literal, en el lugar santísimo, sino que estaba en el templo humano, porque somos templo de Dios. Ahora, en ese templo humano, los discípulos lo vieron, lo reconocieron, lo creyeron, sabían que Dios estaba ahí. Y en una ocasión, uno de los discípulos preguntaba a Jesús algo importante, ya que escuchaba a Jesús siempre diciendo: el Padre que está en el cielo y mi Padre celestial. Y le dice Felipe, le pregunta a Felipe, o le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo era posible eso? Es que ver a Jesús era ver al Padre vestido de hombre, porque ya el Padre Celestial, Dios, estaba vestido de un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical. Y luego se vistió de carne humana en la persona de Jesucristo. Era la imagen del Dios invisible haciéndose visible a los seres humanos. La parte visible de Dios fue Jesucristo, el velo de carne que todos pudieron ver. Es como les decía ayer, no recuerdo si fue aquí o fue en la otra actividad, ustedes nunca me han visto a mí. Y ustedes me van a decir: nosotros lo estamos viendo por años a usted, en persona y en videos también. Y yo les digo, pero con todo y eso, ustedes no me han visto a mí. Y yo tampoco los he visto a ustedes. Y me van a decir: y ahora, después de tantos años viéndonos, nos va a decir que nunca nos ha visto. No, yo lo que he visto de ustedes es el velo de carne. Y también ustedes lo que han visto de mí es el velo de carne. Pero ustedes no han visto mi espíritu, tampoco han visto mi alma, ni yo tampoco a ustedes. Así es que, ven ustedes tan sencillo que es.
Ahora nosotros tenemos estos cuerpos para expresar lo que nosotros somos a través de estos cuerpos. Y así, también cada uno de nosotros entrar en el programa que Dios tiene para sus hijos en estos cuerpos humanos. Tenemos nosotros que, en el tiempo que nos toca vivir, ver, entender el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y ese programa tiene que ser el programa prometido por Dios para ese tiempo, prometido en la Escritura. No un invento humano, sino lo que Él ha prometido. Fuera de eso, lo demás está equivocado. Ahora, nosotros tenemos siempre que ver el programa del Dios de Jacob, que es el programa único y verdadero para cada edad y para cada dispensación. Ahora, Dios, para comunicarse con el ser humano, vean ustedes, ha estado usando velos de carne, porque sus hijos están en velos de carne también. Y esa es la forma que Él usa para comunicarle a sus hijos su palabra. Por esa causa encontramos al Dios de Jacob manifestándose a través de diferentes profetas. Y luego lo vimos en Jesús de Nazaret en toda su plenitud. Por eso podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy del Antiguo Testamento. El Elohim que le apareció a Abraham con 2 arcángeles más y comió y bebió con Abraham. Y luego los ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra en la tarde, y ya en la mañana Sodoma y Gomorra estaban quemadas con fuego y azufre. Ahora, también en otra ocasión o anterior a esa, le había aparecido a Abraham como Melquisedec, el mismo Dios de Abraham, el mismo yo soy, en esa teofanía, en ese cuerpo teofánico, en forma de ángel, parecida a un hombre. Y había hablado con Abraham y lo había bendecido. Le había dado pan y vino. Y esto muestra lo que acontecería con la simiente de Abraham, que somos nosotros la simiente espiritual de Abraham. Ahora, esto habla para el fin del tiempo, en donde Melquisedec, que es el Dios de Abraham, el yo soy, nos dará de sí mismo, nos dará su palabra. Él es la palabra. Él, cuando nos da su palabra, nos está dando de sí mismo, para que vengamos a ser la palabra también. Ahora, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, luego que estuvo manifestado en carne humana en Jesús de Nazaret en toda su plenitud y llevó a cabo la obra correspondiente para ese tiempo, luego descendió el día de Pentecostés sobre 120 en columna de fuego, en esa teofanía. Y luego, más adelante, le apareció a Saulo de Tarso también, en esa columna de fuego. Y Saulo escucha las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y Saulo, sabiendo que aquella luz que hablaba era la misma luz que hablaba a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza, y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le había dicho Moisés, o le había preguntado: ¿y cuál es tu nombre? Porque me van a preguntar por tu nombre. Esa luz le dijo: yo soy. Y le dirás: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, ese yo soy, encontramos que en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Encontramos que cuando el Señor Jesucristo fue a ser prendido, tomado preso, para luego ser juzgado y crucificado, cuando vinieron a tomarlo preso y preguntaron por Jesús, él dijo: yo soy, y cayeron al piso esas personas. Está diciendo lo mismo que le dijo a Moisés: yo soy, cuando Moisés le preguntó por su nombre. En otras ocasiones también él usó ese nombre. Por ejemplo, en una ocasión él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay un sinnúmero de lugares donde Jesús aparece identificándose como el yo soy. Ahora, el yo soy, Jesucristo, es el Jehová del Antiguo Testamento. Por esa causa, Saulo de Tarso, cuando esa voz le habla, él sabe que es el yo soy, que es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Elohim que le había aparecido a Abraham, que es el Melquisedec que le había dado pan y vino a Abraham. Él sabe que ese es el Dios de Jacob, y le dice: Señor, que es Elohim, Señor, ¿quién eres? Está pidiendo que le dé su nombre. Y esa luz le dice: yo soy, ahí lo tienen nuevamente, yo soy Jesús. Y Saulo le dice: Señor, que es Elohim, ¿qué quieres que yo haga? Ahora Saulo estaba colocado en la perfecta posición para hacer la voluntad de Dios. Esa luz es el Dios de Jacob. Es Dios velado en esa luz, en esa columna de fuego. Es el Señor Jesucristo, pero en esa teofanía. Y encontramos que Saulo fue convertido a Cristo y predicó el Evangelio de la gracia. Recibió por revelación divina todo ese mensaje de la dispensación de la gracia y separó la dispensación de la gracia de la dispensación de la ley, y el mensaje también lo separó y estableció claramente el mensaje de la dispensación de la gracia, el Evangelio de la gracia, proclamando a Jesucristo en su primera venida como el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y ascendió al cielo y se presentó por nosotros ante el Padre con su propia sangre y colocó allí ante Dios su propia sangre por nuestros pecados y por toda la dispensación de la gracia, haciendo intercesión por cada hijo de Dios, colocado en el trono de intercesión en el cielo. Ven ustedes, el Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario y su obra en el trono de Dios
en el trono del Padre como sumo sacerdote, como intercesor por nosotros. Ven ustedes algo tan sencillo para la dispensación de la gracia. Es el programa que ha dado vida eterna a millones de seres humanos. En esa dispensación de la gracia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿dónde estaba? Estaba en cada edad y en cada mensajero llevando a cabo su obra. Por esa causa se pudo realizar la obra correspondiente de cada edad. Y aunque el enemigo la persiguió, con todo y eso, obtuvieron la victoria porque fue dado el mensaje y fueron llamados los hijos de Dios de cada edad. ¿Y dónde estaba el Dios de Jacob? En cada ángel mensajero. Ellos fueron los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o 7 ojos de Dios. Ahora, hemos visto dónde estaba en cada edad pasada y en cada dispensación pasada. Estuvo en cada mensajero y en ese territorio llevó a cabo su obra. Esto fue así en las edades de la iglesia gentil, porque la bendición de Abraham pasó a los gentiles a través de Cristo, que es la simiente de Abraham, que heredaría todas esas promesas y pasaría la bendición a los gentiles para que se cumpla lo dicho: y en tu simiente serán benditas todas las naciones, hablando de los gentiles también, o sea, hablando de las naciones gentiles. En la primera edad, ¿dónde estaba el Dios de Israel? Estaba en Asia Menor, llevando a cabo la obra a través de San Pablo. En la segunda edad, ¿dónde estaba? Estaba en Europa, en el segundo ángel mensajero. En la tercera edad, en el tercer ángel mensajero, en Europa también, llevando a cabo su obra. En la cuarta edad, en Europa también, en el cuarto ángel mensajero, llevando a cabo su obra. En la quinta edad, en Europa también, en el quinto ángel mensajero, llevando a cabo su obra correspondiente para esa edad. En la quinta edad, en la sexta edad, en Europa también, llevando a cabo su obra para esa edad. Y llamando sus hijos para esa edad. Y en la séptima edad, ¿dónde estaba? En Norteamérica, en el séptimo ángel mensajero, en William Marion Branham, llevando a cabo su obra correspondiente para ese tiempo. Y luego ha volado de Norteamérica. Vean ustedes que va volando de un lugar a otro, de una nación a otra. En Europa estuvo en ese continente, pero en diferentes naciones se cumplió cada edad. Por ejemplo, Alemania, Inglaterra, Francia y así por el estilo. Y luego ha volado el Dios de Jacob a la América Latina y el Caribe, en donde él tenía reservada la obra mayor para llevar a cabo una obra dispensacional, para llevar de regreso a sus hijos a la vida eterna, con un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad y reinar con el Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial. Él ha viajado desde la tierra de Israel hasta la tierra latinoamericana y caribeña. ¿Dónde está el Dios de Jacob? Está entre nosotros, en los latinoamericanos y caribeños. El Dios de Israel, esa luz, esa columna de fuego, el Dios de Israel en esa teofanía está con los latinoamericanos y caribeños, llevando a cabo su obra
correspondiente para el fin del tiempo, su obra correspondiente para la edad de la piedra angular, su obra de la dispensación del reino, abriendo la dispensación del reino para que entren todos los hijos del reino, para que entren los que están representados en el trigo, de los cuales dijo Jesús, esos son los hijos del reino. Y la puerta de la dispensación del reino, que es Cristo, Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Cristo, la puerta, a la puerta ha sido abierta esa puerta. Ese misterio del séptimo sello ha sido abierto a los hijos de Dios. Esa es la puerta de la dispensación del reino. Esa es la puerta abierta en el cielo para entrar a la dispensación del reino, para entrar a la edad de la piedra angular y luego para ser transformados y raptados. Hemos comenzado en el programa divino en una nueva dispensación. Y Dios está llamando y juntando a sus escogidos en una nueva dispensación que tiene una puerta abierta. Y la puerta es Cristo. Ese misterio de la venida del Señor ha sido abierto y esa es la puerta abierta de la dispensación del reino, para así entrar todos los hijos de Dios a la dispensación del reino y recibir todas las bendiciones del reino. Y ahí cada uno de nosotros, luego de ser transformados y raptados y los muertos en Cristo ser resucitados, seremos raptados y luego de la gran tribulación estaremos nuevamente aquí en la tierra en el glorioso reino milenial, pero en cuerpos eternos, cuerpos que a medida que le pasen los años, le pasen 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300, 500, ustedes los verán en el espejo igualitos, jovencitos, como si no les hubiesen pasado ni 5 minutos por encima. Y cuando terminen los 1000 años, nos miraremos y diremos, hemos completado, hemos vivido un día delante del Señor, sin ver muerte. Por lo tanto, esto dará testimonio de que ya la muerte habrá terminado para los hijos de Dios. Y luego continuaremos por toda la eternidad. Así es que, para eso es que el Dios de Israel está visitando a su pueblo en el fin del tiempo. Así como visitó a Israel allá en Egipto, y así como visitó a Israel allá en la tierra de Israel, encontramos que en el fin del tiempo, así también como visitó a sus hijos en cada edad, en el fin del tiempo visitaría a sus escogidos finales, sus escogidos que serían llamados a la edad de la piedra angular y a una nueva dispensación, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y para eso Él se movería al lugar donde Él colocaría a sus hijos en el fin del tiempo. Y donde Él colocaría sus hijos, Él colocaría su obra final. Y donde Él colocaría su obra final, Él colocaría a sus hijos. Para que así ellos entendieran
y su obra fuera dada a conocer en el mismo idioma de sus hijos. Y aunque algunos hablen algún otro idioma, pues se les traduce también para que puedan escuchar. Ahora, la pregunta de Eliseo fue, ¿cuántos recuerdan? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y dónde está Jehová, el Dios de Elías, en el fin del tiempo? ¿Y dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Y dónde está el Dios de cada uno de los profetas del pasado y de los mensajeros del Nuevo Testamento? Él estuvo en cada uno de ellos. Pero ver dónde estuvo, eso es una grande bendición. Y podemos decir, fue algo maravilloso para la gente de aquel tiempo ver al Dios de Israel manifestado en aquel tiempo. Y algunas veces decimos, pero qué muchos incrédulos habían también, hubo en aquel tiempo, que no pudieron creer y se rebelaron en contra de estos mensajeros de Dios, sin darse cuenta que el Dios de Israel estaba en ellos manifestándose. Eso nosotros lo miramos hacia atrás y ya eso es historia. Ahora nosotros tenemos que unir la historia con la realidad. Y cuando nosotros unimos la historia con la realidad, entonces decimos, así como fue ayer, es hoy en nuestro tiempo. Y será en el glorioso reino milenial también. ¿Dónde está? Ese es el secreto que Dios tenía escondido y siempre ha tenido escondido para cada edad y para cada dispensación. Y es abierto cuando se hace realidad, cuando se hace presente. Cuando se hace presente, entonces se vela y se revela a través del mensajero correspondiente para ese tiempo. Es tan importante saber, reconocer y recibir la presencia de Dios, del Dios de Jacob, porque donde esté el Dios de Jacob, ahí están todas las bendiciones de Dios para esa edad y para esa dispensación y para todos los hijos de Dios. Y también están los juicios divinos para los que estarán en contra del Dios de Jacob. Donde esté el Dios de Jacob, ahí hay bendición de Dios para los hijos de Dios. Ahí hay palabras de vida eterna. Miren ustedes, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Empezaron los discípulos a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y él preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el ungido con la columna de fuego, el ungido con el Dios de Jacob. Allí estaba el Dios de Jacob en aquel velo de carne. Aquel velo de carne estaba ungido por el Dios de Jacob que habitaba en ese cuerpo. Y allí estaban todas las bendiciones de Dios. Por esa causa
en una ocasión en la cual la gente se estaba marchando por las palabras que Jesús hablaba, las cuales eran difíciles para comprender. Él les hablaba que el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, y él decía: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Y decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la gente decía: pero si lo vemos aquí en la tierra, está diciendo que está en el cielo. Pero estaba en el cielo como él decía, y también en la tierra, porque Dios es omnipresente. Lo único que ellos veían en la tierra era el cuerpo, pero Dios es omnipresente. Y Él, estando allí, presente en la dimensión terrenal, también estaba presente en la dimensión celestial. Ahora, todos estaban marchando y los discípulos pensaban y decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús concibe o percibe los pensamientos de los discípulos y les pregunta: ¿quieren ustedes también marcharse? Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tenía palabras de vida eterna. Podían tomar la Biblia, el Antiguo Testamento, y leerla y predicarla a la gente, los predicadores, los ministros de aquel tiempo, pero palabras de vida eterna, el mensaje de vida eterna para aquella hora y para aquella dispensación que estaba comenzando, solamente el Señor Jesucristo. Lo demás eran predicaciones humanas, pero cuando Jesús hablaba, esa era una palabra de vida eterna. Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Ven ustedes lo importante que es la palabra de vida eterna? ¿Y dónde la encontramos? Donde esté el Dios de Jacob. Ahí hay palabras de vida eterna para ser habladas y para los hijos de Dios recibir esas palabras de vida eterna y así obtener todas las bendiciones de la vida eterna. Así recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde está el Dios de Jacob? Hemos visto que ha recorrido muchas naciones. Con el pueblo hebreo recorrió 40 años desde Egipto hasta la frontera de la tierra de Israel, y después de ahí hacia adelante miles de años más. Ahora, luego pasó a dar un recorrido entre los gentiles. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero llevando a cabo su obra con sus hijos, Él ha ido de etapa en etapa. Así como dio un recorrido desde Egipto hasta Israel con el pueblo hebreo, ha dado un recorrido con los gentiles desde Asia Menor hasta Norteamérica. Y luego de Norteamérica se le desapareció a la gente. Pero se nos apareció a nosotros, el Dios de Jacob. El Dios de Jacob nos ha visitado acá en la tierra de la América Latina y del Caribe para llamar a sus escogidos a una nueva edad y a una nueva dispensación, dándonos su palabra de vida eterna, dándonos mensaje, dándonos la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, representado también en los 7 truenos de Apocalipsis. Ese mensaje es
palabra de vida eterna para todos nosotros, porque es el mensaje del Dios de Jacob para cada uno de nosotros. Es el mensaje del yo soy del Antiguo Testamento, es el mensaje del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Ese mensaje Él lo envía a sus hijos en este tiempo final, conforme a Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, para dar a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos al Señor Jesucristo enviando su ángel para dar testimonio de estas cosas, para traer el mensaje del Evangelio del Reino de parte del Señor Jesucristo y mostrarle a los hijos de Dios las cosas que deben suceder después que han terminado las 7 edades de la iglesia gentil. Esto es así a causa del Dios de Jacob, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de las 12 tribus de Israel y también de todos los profetas del Antiguo Testamento y también de los apóstoles y de los 7 ángeles mensajeros. Ahora, al final del tiempo, el Dios de Israel, ¿dónde está? Está en la América Latina y el Caribe realizando la obra final, la obra de reclamo, en la obra de reclamo en la cual Él nos llama, Él nos coloca en una nueva dispensación y nos da sus bendiciones por su palabra hablada, su palabra de vida eterna para nosotros. ¿Dónde está el Dios de Jacob? Está con nosotros en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Y de nosotros, ¿a dónde va? Al pueblo hebreo, el cual tiene promesas de parte del Dios de Jacob. Así es que esto es muy importante saber dónde está el Dios de Jacob, porque donde Él está, ahí está la bendición divina para todos nosotros, siendo hablada en las palabras de vida eterna, que es el mensaje de la dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y adelante, marchando con el Dios de Jacob. Como marchó hacia adelante el pueblo hebreo con Moisés, marchó con el Dios de Jacob. Y Moisés decía, si tú no vas con nosotros, entonces yo no quiero ir. Nosotros tenemos la promesa que Él estará con nosotros, que Él manifestará su gloria y que Él transformará nuestros cuerpos. Es una promesa del Dios de Jacob. Y donde Él esté, ahí Él cumplirá esa promesa. El Dios de Jacob. Muy importante saber dónde está, porque donde está cumpliendo su programa que corresponde para
ese tiempo. La obra que estamos viendo ser realizada en toda la América Latina, yo les digo, no es una obra humana. Es la obra del Dios de Jacob. Él prometió en su palabra esa obra y Él está cumpliendo su palabra. Es la obra del Dios de Jacob porque Él está en nuestro continente latinoamericano y caribeño. El Dios de Jacob, la bendición de Abraham. Vean ustedes cómo ha pasado a nosotros, cómo esa bendición de la cual Dios le dijo a Abraham, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Vean ustedes cómo ha llegado hasta nosotros esa bendición. Y de esa bendición, la parte más grande nos ha tocado a nosotros en el continente latinoamericano y caribeño. Donde está el Dios de Jacob, está con esa bendición para sus hijos. Y donde está el Dios de Jacob, está con nosotros en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Que Dios, el Dios de Jacob, bendiga vuestras almas con todas las bendiciones de la dispensación del reino y se materialicen en nosotros todas esas bendiciones. En mí también. No me quiero quedar fuera de esas bendiciones del Dios de Jacob, el único Dios verdadero. Bueno, que Dios continúe derramando sus bendiciones en esa visita que nos está haciendo en el fin del tiempo a los latinoamericanos y caribeños. Y nosotros, aprovechando bien el tiempo y mezclando fe a esa palabra que el Dios de Jacob nos da en este tiempo final, mezclando fe a toda promesa que Él está confirmándonos que son para nosotros en este tiempo final. Y recibiremos todo lo que Él nos dice en su mensaje a nosotros en este tiempo final. Por eso es que yo estoy esperando un nuevo cuerpo, porque Él, en su mensaje para este tiempo final, Él nos dice que seremos transformados y luego raptados. Y si se ha ido alguno de los nuestros, no se preocupen, Él regresará. Y no puede regresar a otra edad sino a la nuestra, porque es la edad de las grandes promesas del Dios de Jacob. Así es que yo le doy gracias al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de San Pablo, al Dios de cada ángel mensajero, al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, al Dios que se hizo carne, se hizo hombre y fue conocido por el nombre de Jesús. Yo le doy gracias a nuestro Dios, le doy gracias al Señor Jesucristo por su presencia en el fin del tiempo en el continente latinoamericano y caribeño. Le doy gracias al Señor Jesucristo por su presencia en esa columna de fuego, en esa teofanía en la América Latina y el Caribe. Yo le doy gracias a Dios por su presencia con nosotros en este tiempo final,
en donde hay tantos temores, tantos problemas y tantas preocupaciones en los corazones de la gente. Para nosotros su presencia, su visita es de consuelo, es de dar ánimo a nuestras almas. Nos dice: un poco más, falta poco para que tengas el nuevo cuerpo. Esfuérzate, sé valiente, camina hacia adelante, usa lo que yo te he dado, trabaja en el reino y estad preparados para la transformación de vuestros cuerpos. El Dios de Jacob nos anima, nos da entusiasmo, nos llena de alegría, nos da sus promesas y nos dice las cosas maravillosas que Él tiene para materializar en nuestras vidas. Ya algunas las ha cumplido, otras están en proceso de cumplimiento y hay otras que serán para el reino milenial. Pero todas esas promesas son para nosotros, porque son promesas del Dios de Jacob, el Dios nuestro, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios de Jacob. Bueno, por aquí vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez que pase por aquí para concluir nuestra parte en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, a ustedes aquí en Monterrey y también a cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes lugares de la América Latina, del Caribe, del Canadá, de Norteamérica y de cualquier otra nación que esté escuchando en esta ocasión o que puedan ver y escuchar esta conferencia a través de video. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta la tarde o la noche. Ya estaremos escuchando los anuncios de nuestra próxima actividad, si hemos de tener en esta tarde o en la noche. Así es que vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez, pase por aquí. A las 3 de la tarde, hora de aquí de Monterrey, México, para la próxima actividad en donde estaremos nuevamente con ustedes para continuar dando testimonio del Dios de Jacob, porque ese es el mismo Dios nuestro. Es el Dios de Jacob, nuestro Dios. Las 3 de la tarde aquí en Monterrey, México, son las 5 de la tarde en Puerto Rico. Así es que si en Puerto Rico están a las 5 de la tarde listos allí, estaremos haciendo la transmisión hacia Puerto Rico y los demás países que estén en la línea telefónica. Así es que Dios les bendiga y será hasta las 3 de la tarde hora de Monterrey, que son las 5 de la tarde hora de Puerto Rico. Dios les bendiga, Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.